Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta La verdad detrás de los dos papas, lo que nadie se atreve a mencionar. Esta película, que acaba de ser nominada al Oscar, ha tenido muy buenas reseñas, le ha gustado muchísimo a la gente, ha obtenido buenas críticas y se trata de unas supuestas pláticas entre Benedicto y Bergoglio. Netflix lo presenta como basado en hechos reales. Sin embargo, en mi opinión, está bastante alejado de la realidad. Nos muestran las razones, según la película, de la renuncia del Papa de Benedicto y por qué Bergoglio fue elegido para ocupar su puesto. Hay varias líneas de tiempo en la historia, les comento, puede haber spoilers, aunque en este caso ni siquiera sé si aplica el tema de los spoilers. Mezcla escenas reales y algunos acontecimientos para centrarnos en qué época estamos hablando. Presenta al principio a Bergoglio pues cuando era más joven, también lo presenta cuando daba misa en calles, en plazas, con personas humildes. Nos muestran por medio de la televisión en la OB, la muerte de Juan Pablo II, nos muestran imágenes del cónclave, donde Benedicto es elegido. Según la película, Bergoglio obtuvo el segundo lugar de votos. Después nos mueven a otra línea temporal, cuando Bergoglio ya está en una edad avanzada y quiere pedir su dimisión. En ese momento Bergoglio ya es cardenal y lo que quiere es retirarse a una pequeña parroquia. Para poder obtener esta dimisión se necesita que la apruebe Benedicto. Según el derecho canónico, pues al llegar a los 75 años, Bergoglio tiene que retirarse, pero el Papa pues tiene que firmar esta solicitud. Así que básicamente el cuerpo de la historia son estas hipotéticas conversaciones entre Benedicto, que representa a la parte pues más rígida de la iglesia, la parte que no quiere cambiar, que quiere seguir bajo el mismo modelo, y Bergoglio es presentado como aquel hombre que pretende reformar a la iglesia, que es cercano a la gente, que está actualizado. Bergoglio dice que la iglesia no está actualizada en temas como los gays, los divorcios, las pastillas anticonceptivas, el celibato, que la iglesia debe moverse porque pierde gente. Y bueno, hay un discurso acerca motivacional de que Dios está en el camino y que va a ayudar a la iglesia y demás. Y Benedicto pues sigue con sus ideas rígidas. Benedicto insiste que no pueden moverse, que están bajo ataque, que hay fuerzas que quieren destruir a la iglesia. Bergoglio le dice que los enemigos están dentro de la iglesia y empiezan los reproches sobre la forma en la que la iglesia se ha manejado en el tema de las perversiones de los miles de sacerdotes, no con esas palabras, pero lo dicen, ¿no? Esto sobre todo porque la iglesia lo que hace cuando hay muchas denuncias, pues cambian al sacerdote a otra parroquia donde hace lo mismo y ya. No lo llevan a procesos ni nada. Entonces, bueno, Benedicto le dice que bueno, él no sabe nada y está como en la negación y que es horrible y bla, bla, bla. Bergoglio le dice que eso no está bien, que lo que deben de hacer es que esos sacerdotes sean enjuiciados en derechos canónicos. O sea, no dice nunca que sea un proceso penal, como se deben hacer las denuncias de todos los crímenes con cualquier persona, sino él insiste que todo se arregle de forma privada, ¿no? Ahí vemos cómo nos lo están diciendo claramente. De todas maneras, empiezan a hacer esta discusión, es muy breve, nada más como para empezar a limpiar un poco la imagen en ese sentido. Más adelante la retoman y ahí les voy a comentar dos aspectos sobre los dos papas y este tema. Por lo cual, esta serie de pláticas son bastante hipotéticas. Netflix las presenta como hechos reales, pero obviamente pues hay una agenda para limpiar pues la imagen y conmover a las personas. Digamos que es una película de ficción con personas reales. Llega un momento donde los dos hablan de dos oscuros secretos. También, bueno, no son tan secretos, pero son dos cosas que a los dos los atormentan.
Y todo esto surge porque en una parte de la historia, pues Benedicto le confiesa que quiere renunciar, que quiere dejar su puesto como papa y que le parecería correcto, que ha recibido la señal de Dios, que ha habido una serie de señales, que escuchó la voz y que Bergoglio es la persona ideal para reformar, para hacer los cambios y para salvar a la iglesia. Entonces Bergoglio le dice que él no quiere por la edad, porque ya está muy cansado y sobre todo porque él tiene algo en su historia que lo atormenta, que hay algo en su pasado que no lo deja pues vivir bien y que por esa razón él no puede aceptar. Entonces hablaríamos de una de las historias más oscuras de Argentina. Voy a platicar un poco de cómo lo menciona la película y después un pequeño comentario sobre esto. Resulta que hubo una dictadura entre 1976 y 1981, donde el general Jorge Videla. Hubo, pues, como en cualquier dictadura, fallecidos, muertos y demás. Bueno, ahí lo que pasaba es que si alguien estaba en contra del régimen o tenía material prohibido como libros que pudieran ser disidentes, o si alguien sospechaba de estas personas o pertenecía a algún grupo que pudiera ser subversivo o simplemente le caía mal a alguien del gobierno, pues llegaban, se lo llevaban y no lo volvían a ver o lo dejaban pues un tiempo en la cárcel bajo cualquier pretexto. En ese momento Bergoglio pues tenía a su cargo a la orden jesuita en Argentina. Él dice que para poderla proteger se acercó a estos generales, se acercó pues a la gente de poder que estaba ahí, a Videla, y que trató de llevar una relación amigable para proteger a sus sacerdotes, es decir, que les daba misas y que obtenía información restringida y que a cambio pues hacía caso omiso de obviamente las cosas que pasaban ahí, entre ellas la persecución que sufrieron mucha gente inocente, hasta monjas, sacerdotes y demás. Él dice que se siente muy mal, pero que él ayudó y salvó muchas vidas y protegió a muchas personas para que no fueran detenidas. Sin embargo, hay un caso que incluso fue discutido en Argentina durante muchos años. Cuando él estaba a cargo en ese momento, había una orden que tenía una misión en unas colonias pobres. En esas misiones pues ayudaban a la gente, les daban misa y hacían algunos trabajos comunitarios. Bueno, pues a la gente de esta dictadura por alguna razón no les gustaba esa misión, así que Bergoglio fue y les dijo a los sacerdotes de ahí que la quitaran, por seguridad. Los sacerdotes de ahí no le hicieron caso y encima le echaron en cara pues que estuviera tan cercano a estos generales, que no hiciera nada, que no se atreviera a denunciar todas las desapariciones y que por el contrario pues hasta se sentara a comer con ellos. Estos sacerdotes no hicieron caso a Bergoglio y como no le obedecieron, Bergoglio les retiró el derecho a dar misa y les retiró la protección que tenía su orden. Así que como ya no era considerada una orden religiosa esta misión, pues un día llegaron los militares y se llevaron a los sacerdotes acusados de sospechosos y de cualquier cosa. Se los llevaron y los tuvieron presos, donde obviamente pues los hicieron sufrir a él y a otras personas que estaban en la misión. En la escena, cuando son detenidos, se ve que Bergoglio está en el auto viendo. Sí se ve que intenta hablar con los generales para que los suelten, pero no se ve que haga mucho esfuerzo, la verdad. Años después, y esto ya es en la vida real, no en la película, se llevó a cabo una serie de juicios, se intentó hablar de esto, y Bergoglio siempre dijo que él no vio nada, que él no pudo hacer más, que él trató de ayudar y se deslindó de esto, sobre todo por el caso de estos dos sacerdotes que sufrieron muchas cosas el tiempo que estuvieron en prisión. El caso de Bergoglio pues también estuvo mencionado en la desaparición de varias chicas y demás que él podía haber ayudado, pero permaneció callado. Una parte que no se menciona en la película y por lo cual yo sí dudo mucho
de esta versión es porque Bergoglio pertenece a una orden muy importante con mucho poder político económico en el mundo, en el nivel más alto de la pirámide o de los niveles más altos, que son los jesuitas. Fueron fundados en 1534 por Ignacio Loyola. Los jesuitas han fundado ciudades, han puesto y quitado gobiernos. Entonces su poder es bastante grande en la historia, es un grupo de élite, incluso, y hablando de los Illuminati, pues fueron fundados por un jesuita a ese nivel. Entonces, la razón por la que estaba Bergoglio apoyando o del lado de la dictadura, posiblemente pues tenía que ver con su orden y tenía que ver con una serie de órdenes o compromisos que recibía de ella. Así que esta versión que da en la película puede no ser verdadera. Benedicto comenzó a hablar de Marcial Maciel degollado. Fue un sacerdote mexicano que fundó una orden llamada los Legionarios de Cristo. Esta orden sigue en México, tiene mucho poder político y económico. Actualmente tiene a su cargo muchas escuelas particulares. Y bueno, Marcial Maciel cometió atrocidades con muchos seminaristas y con niños que estaban en los albergues que él tenía a su cargo y con escuelas. De esto, cuando surgieron las primeras denuncias, fue encubierto por su mismo grupo, quienes lo veían como una especie de santo o semidios y empezaron a callar, a culpar a los niños, a sus familias, para que nunca pagara por lo que hizo. De hecho, se murió. Y por el contrario, las víctimas sufrieron persecuciones. Los periodistas que ventilaron esto sufrieron persecución, pérdidas de trabajo y amenazas. ¿Cómo sucede en todos estos casos? Bueno, pues obviamente no solamente hubo encubrimiento del Vaticano, también hubo gran encubrimiento de la política de parte de los políticos mexicanos. Y es que este señor Maciel tenía una relación muy estrecha con Marta Sagún y con Fox. En ese momento pues era presidente Fox. Pues todos estos casos, actualmente los Legionarios de Cristo siguen al frente, siguen muy fuertes y tienen a su cargo numerosas escuelas particulares, desde primarias hasta universidades muy importantes, donde se han denunciado más y más casos. Incluso apenas el año pasado oficialmente admitieron más de 175 casos. 60 de su fundador y los demás se han repartido en estas escuelas. Ahora, el caso es que hace poco también se ventiló que la relación con Fox, eso no lo comentan, lo de Fox en la película no lo comentan, lo estoy agregando, pero incluso pues recibieron una playa, donde no quiero hablar ni seguramente las cosas que pasaron ahí. Pero bueno, lo comento para saber qué tanto poder tenía económico y por qué el Vaticano lo encubrió. En este caso, Benedicto lo menciona porque específicamente Juan Pablo II, cuando estaba vivo y era el Papa, mucha gente en México, bueno, le tiene gran estima, lloró cuando murió y todo esto es intocable, pero Juan Pablo II encubrió muchísimos de estos casos. Benedicto dice que cometió un error con Maciel, que él no sabía, que había las pruebas, pero que no quiso ver, que cometió un error, que no puso atención. Digamos que fue un descuido, que no investigó correctamente. O sea, nunca admite el encubrimiento, sino admite como una negligencia, como que no tenía las pruebas suficientes, cuando no es así. Al final, pues, Bergoglio lo perdona, le da la absolución. El último escándalo que es apenas mencionado fueron los famosos Batilix, que es unas filtraciones que hubo dentro de la misma iglesia que se publicaron hacia ciertos periódicos y que exponían gastos desmesurados de la iglesia para encubrir este tipo de casos, desvíos de dinero y escándalos que tienen que ver con posibles lavadoras con el Banco del Vaticano. Por eso es que al principio también hacen la mención.
Y bueno, esta es mi opinión de la película. Creo que es una película de ficción, a diferencia de lo que ofrece Netflix, de basado en hechos reales, que parece hecha para limpiar el piso de la Iglesia y del Vaticano más que otra cosa. Pero déjenme su opinión, este canal les presenta historias alternativas.